Puede ser que el bueno y justo quiso un hombre y fuera a morir por el más fiel pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó cargó
Una de las dificultades, una de las experiencias, diría yo, un poco desagradables que podemos tener cualquier ser humano es cuando estamos confundidos y no sabemos qué camino tomar. Por ejemplo, cuando usted tiene muchas alternativas, muchas opciones, y usted no sabe cuál de esas opciones es la mejor, y usted tiene el riesgo de tomar una de esas opciones y de pronto dejar escapar la mejor, pues es un asunto un poco estresante. Porque como no somos Dios, no podemos saber a ciencia cierta cuál sería el mejor camino a tomar. O si estamos confundidos, no saber dar respuesta en un momento dado, desconocer bien la situación, suelen ser situaciones no agradables por las cuales todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida pasamos. En el día de hoy, continuando con este sexto sermón de esta serie de Regreso a Casa, vamos a encontrar un diálogo en el Evangelio de Juan. Vamos a encontrar un diálogo donde vamos a descubrir eso. Vamos a encontrar discípulos del Señor Jesús confundidos, desubicados, mal informados. Vamos a encontrar discípulos que no saben realmente cuál es el camino a seguir. Lo bueno de esto es que vamos a encontrar enseñanzas del Señor Jesús que nos van a hablar de cuál es el verdadero camino hacia el Padre. Por eso el título que yo le he colocado a este sermón es Examinando tu fundamento. En el día de hoy el propósito es que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿cuál es realmente la base que sostiene y que orienta mi vida? Más que su conducta, yo quiero que usted se pregunte ¿cuál es el fundamento de sus motivaciones? El por qué usted hace lo que hace. ¿Por qué no hace lo que no hace? ¿Qué es lo que lo empuja, lo impulsa a usted? ¿Cuál es la motivación que hay en su vida? Acompáñeme leyendo en Juan capítulo 14 los primeros 9 versículos de este diálogo de Jesús con sus discípulos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Es bien curioso este diálogo con estos dos discípulos, Tomás y Felipe. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de este diálogo, antes de ver los detalles, es la actitud tan cariñosa de Jesús. Jesús está a pocas horas de morir. Está a pocas horas de abandonar a sus discípulos físicamente. Él sabe que eso los va a dejar confundidos, desconcertados, desubicados, desorientados. Sin embargo, Jesús no está tan preocupado por él como por ellos, y Jesús está haciendo todo lo posible por ayudarles para que se preparen para aquellas horas que van a venir sobre ellos y los van a golpear. El Señor sabe que su ausencia va a causar mucha confusión, y yo me imagino que con un tono muy cariñoso el Señor Jesús les dijo: no se angustien.
Los invitó, crean en el Padre y crean también en mí. Pero no solamente les dice la actitud que ellos deben tener, lo que ellos deben hacer, sino que les da una extraordinaria promesa. Esta es una de las promesas que todos nosotros deberíamos atesorar todos los días de nuestra vida. El Señor Jesús en el versículo 3, Él les dice, les garantiza, a pesar de que los va a abandonar ahora físicamente, a pesar de que la situación los va a golpear y los va a dejar confundidos, a pesar de eso, Él les garantiza que ellos van a llegar a su destino, que van a ir a la casa del Padre Celestial. Y por eso esta promesa es enorme. Versículo 3, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. No se angustien, confíen en Dios, confíen en mí. Les garantizo que su camino, su trayecto, su vida, por tortuosa, por difícil, por dificultosa que pueda ser, va a tener un final cierto. Y es que van a estar conmigo porque yo voy a regresar y los voy a llevar a donde yo esté. Yo me ponía a pensar cuando leía sobre toda esta promesa, que en nuestra vida hoy, separados tantos siglos después de que Jesús pronunció esta promesa, es tan importante saber que nuestro destino como hijos de Dios es definitivamente la casa del Padre. Eso le imprime propósito a nuestra existencia. Eso le da seguridad al hecho de por qué estamos vivos, de dónde venimos y para dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. Pero el Señor Jesús luego cierra esta primera parte de su diálogo después de semejante promesa con una declaración admirable. Versículo 4 les dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Él les garantiza, voy a preparar sitio, voy a volver, me los voy a llevar conmigo, pero lo importante es que en mi ausencia física, ustedes ya conocen el camino a donde yo voy. Lo sorprendente y desconcertante es la intervención de Tomás. Yo me imagino que Tomás, como un resorte, disparó ahí mismo. Es más, Tomás contradijo a Jesús. Jesús dijo, ustedes ya conocen el camino. Y Tomás inmediatamente dice, no conocemos. No sabemos ni siquiera a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Así que quiero en primer lugar, voy a desarrollar solamente 2 puntos hoy. El primer punto es el diálogo con Tomás. Me llama mucho la atención esta negación y esta pregunta de Tomás. Versículo 5. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Esta fue una reacción, yo me imagino, inmediata a lo que Jesús les acaba de decir. Tremenda promesa que les da y tremenda garantía que está produciendo en ellos. Pero Tomás está tan desconcertado, Tomás está tan confundido, que él se atreve a contradecir a Jesús y decirle, ni siquiera sabemos a dónde vas, mucho menos conocemos el camino. Esta situación es muy común en muchas personas hoy en día. Mucha gente hoy en día, cada día se levanta por inercia y no sabe ni cómo ni por dónde guiar su vida. No saben nada acerca de su destino eterno. Mucho menos no saben nada de seguridad de cómo llegar a la casa del Padre. El Dios verdadero, el Dios santo, el Dios eterno,
el Dios creador, no saben nada de tener esa garantía de ser destinados al hogar celestial. Hay mucha gente que está luchando sin tener identidad ni pertenencia, que viven buscando, arañando cada día tratar de hacerse un propósito. Y aunque es bueno que todos nosotros tengamos propósitos temporales, los propósitos temporales nunca le dan verdadera consistencia a nuestra vida. Si mi propósito es terminar el estudio del high school, está bien, pero cuando yo llego ahí me doy cuenta que eso no es todo y no llena completamente mi vida. Entonces de pronto tengo que pensar que necesito el estudio universitario. Y está bien, pero cuando llego ahí no lo es todo. Y yo quiero alcanzar una carrera y quiero comenzar a ganar X cantidad de dinero. Y cuando lo alcanzo me doy cuenta que eso no es todo. Quiero casarme, quiero tener hijos. Está bien todos esos propósitos temporales, pero no tener claridad del propósito eterno hace que nuestro fundamento sea como arena movediza y no sea el fundamento adecuado. Ahora, a mí me golpea mucho este diálogo porque yo digo, caramba, Tomás no era un hombre ajeno a la vida de Jesús, nada menos que era un discípulo personal de Cristo, escogido para ser apóstol, para continuar la misión que Jesús había iniciado. Y sin embargo, está totalmente confundido. Yo me pregunto, cuando leí esto, me dio por comenzar a devolverme un poquito en el Evangelio de Juan y me pregunto, ¿cómo Tomás dice, ni siquiera sabemos a dónde vas? ¿Acaso Tomás no había estado presente en la entrada triunfal a Jerusalén, capítulo 12 de Juan, días antes? Donde Jesús habló de eso. Juan 12. ¿Acaso Tomás no había escuchado en la última cena que Jesús iba a ser traicionado, que iba a ser negado y que él iba a ir al Padre, capítulo 13? ¿Acaso Tomás, que está reaccionando a este diálogo, no escuchó versículos antes, capítulo 14, que Jesús está diciendo que en la casa del Padre hay muchas moradas? ¿Cómo no sabe para dónde va Jesús? Y me golpea porque Tomás no es como aquellas personas que hoy en día no les importa Jesús, no piensan en Jesús. Hay gente que hoy en día no le importa el destino eterno, no se preocupa por pensar qué va a pasar después de esta vida. Pero hay otro grupo de personas que sí se preguntan, ¿qué será de mí después de que yo muera físicamente? ¿Qué ocurrirá conmigo y qué ocurrirá con los míos? Y no tener esta claridad, no saber acerca del destino eterno, no saber cuál es el camino a la casa del Padre, es un asunto muy desconcertante. Y entonces lo que más me preocupa es que, al igual que Tomás, que sí ha escuchado en diferentes ocasiones a Jesús, el mensaje del Evangelio aún sigue confundido y desconcertado. Hoy en día hay mucha gente que ha escuchado el mensaje del Evangelio, pero como Tomás no tiene claridad. Yo no sé cómo decirlo, si es más fuerte decir, habiendo escuchado, no ha oído, o habiendo oído, no ha escuchado, lo que sea, pero en otras palabras, no ha interiorizado, no ha entendido el mensaje del Evangelio. Y eso es muy desconcertante, porque hoy en día hay muchos Tomás que están en la iglesia, pero que su fundamento no es Cristo, porque ni siquiera sabe cuál es el camino a la casa del Padre. Ahora, lo que sí le agradezco a Tomás es que no solamente contradijo a Jesús,
hizo una negación, no sabemos ni siquiera dónde vas, sino que le dijo, mucho menos conocemos el camino, en son de pregunta. Y eso generó una respuesta de Jesús. Y esa respuesta de Jesús es tan clarificadora. Esta respuesta de Jesús es tan contundente que normalmente todos nosotros los creyentes no la sabemos de memoria y ha perdido el sabor para muchos de nosotros, de pronto de tanto repetirla. Pero la respuesta de Jesús es concisa, pero es fundamental. Así que miremos eso, la respuesta de Jesús, porque trae mucha luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Déjeme explicarle por qué estas palabras tan conocidas y un poco desgastadas por el mal uso que hacemos de ellas son tan importantes en nuestra vida. Clase de gramática. Jesús utilizó dos artículos, él y la, y los usó en número singular. Jesús usó unos artículos que son definidos y singulares. ¿Cuál es la importancia de eso en el idioma? Que identifican a los sustantivos camino, verdad y vida como sustantivos determinados y únicos. Escúcheme bien. Al usar estos artículos definidos y singulares, están identificando a los sustantivos camino, verdad y vida como únicos. No hay otros. Así que Jesús está afirmando ante la confusión y desconcierto de Tomás, está afirmando que Él es el camino, el único, no uno de tantos. Jesús no vino a indicarnos el camino. Jesús mismo es el camino. Jesús no vino a darnos ejemplo de cómo andar en el camino. Él es el camino. Por eso a los cristianos en el primer siglo se les llamaba así al comienzo en el libro de los Hechos, los del camino. Antes de llamarlos cristianos, la gente se refería a los creyentes en Jesús como los del camino, porque Jesús es el camino. Así que esto tiene una implicación muy grande. Estar en el camino o pertenecer al camino, el único que garantiza el destino eterno y que lleva inequívocamente a la casa del Padre, es mucho más que simplemente querer estar unido a Cristo, porque la realidad es que ni tú ni yo podemos por nuestra determinación estar unidos a Cristo. Este es un asunto sobrenatural y soberano de Dios, cuando Dios decide identificar a alguien con Cristo. Posiblemente no lo entendamos en la totalidad, pero Dios en su soberanía, mediante el llamado del Evangelio, mediante la obra de la regeneración, mediante la obra de la conversión, Dios ha decidido identificarnos con Cristo de tal manera que somos indivisibles con Él. Eso es extraordinario. Y eso significa que Jesús es el camino. Esto tiene implicaciones. Implica conocer quién es Cristo. Implica colocar genuinamente toda mi confianza en Él. Significa fundar absolutamente toda mi vida, no simplemente mi área religiosa, mi área de los domingos. No, fundar toda mi vida, todas las áreas, todo lo que yo soy, todo lo que hago, fundarlo en Cristo y en sus implicaciones. Pero Jesús también dijo que Él es la verdad, la única. No es que Jesús hable verdad, aunque eso es cierto, pero es mucho más que eso. Significa que Jesús define
lo que es verdad y lo que no es verdad. Todo aquello que no se conforma con lo que Jesús dice y con lo que Jesús es, no es verdad. Qué cosa tan fuerte. Jesús define lo que es verdad y lo que no es verdad. Si no, algo no se conforma a la expresado por Jesús y a su carácter, entonces no hay verdad en ello. Pero Jesús agregó y dijo que Él era también la vida, la única. O sea que solo en Él hay vida. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Déjeme leerle dos textos bíblicos muy interesantes en esta mañana. Primera de Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, está hablando el apóstol Pablo, yo como sabio arquitecto, está usando una metáfora, una comparación con el asunto de construir. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ese cada uno nos incluye a todos nosotros, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Mis sentimientos, mis pensamientos, mis motivaciones tienen que ser llevados cautivos a Cristo, porque no hay otro fundamento que yo pueda colocar. Pero yo hay veces quiero manejar mi religiosidad el domingo en la iglesia, pero en el resto de la semana quiero manejar mis sentimientos en otra área, en otro fundamento. Mis decisiones en otro fundamento, pero aquí me está diciendo no, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Todo lo demás no es cierto. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, o sea, testigos oculares, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. ¿Respecto de qué? ¿De qué están hablando? ¿De ser testigos oculares, presenciales, físicos? Respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. ¿Cuánto testimonio da la Biblia acerca de quién es Cristo en su esencia? Así que si regresamos al diálogo de Juan 14, con esta respuesta de yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús hubiera podido cerrar el diálogo. Era totalmente suficiente. Lo ha dicho todo. Sin embargo, Jesús no cerró el diálogo ahí. Jesús quiso agregar un énfasis inequívoco. Después de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús agregó y dijo: nadie llega al Padre sino por mí. ¿Sabe lo que Jesús está haciendo? ¿Cuál es la intención de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros debemos deducir de esto? Debemos deducir que toda religión, toda creencia, toda enseñanza, toda doctrina, todo pensamiento, toda filosofía, todo movimiento, toda escuela y toda persona que no está fundamentada en Cristo, toda persona que no crea en Él, entonces es un camino ciego, es un camino sin salida, es un camino incierto. Por más que hablemos de la supuesta bondad humana, todo lo que no está genuinamente fundamentado en Cristo
es un camino ciego, es un camino, es un callejón sin salida. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9 también nos da un testimonio esclarecedor acerca de por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único. No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en la enseñanza de Cristo. Y el verbo 9 nos dice el por qué. Dice el verbo 9, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. En otras palabras, la Biblia está diciendo, el único fundamento verdadero, sólido que hay en esta vida es Cristo, porque sencillamente Cristo es Dios. Wow, pero qué implicación. Mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, mis decisiones, mis negocios, mi recreación, mi trabajar, mi levantarme, mi acostarme, mi comer, mi dejar de comer, mi orar, mi perdonar, todo, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, todo tiene que ser en el fundamento de Cristo, porque si no, no hay verdad en ello. No hay vida en ello. Así que ese versiculito 6 de Juan 14 no es para repetirlo tan a la ligera. Ah, sí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que meditarlo. Y hay que decirle al Señor, Señor, perdóname por andar confundido como Tomás. Por no entender realmente lo que era obvio, lo que tú habías dicho muchas veces. Así que en esta mañana, con todo el cariño, a ti que me estás escuchando, yo quiero que tú pienses, ¿es Jesús genuinamente el fundamento de mi vida? Cuando tú haces negocios, ¿los haces en ese fundamento? Cuando tú tomas decisiones de cualquier índole, ¿las haces en ese fundamento? ¿Genuinamente es Cristo lo que sostiene y orienta tu vida? El cómo te relacionas con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tus amigos, ¿está fundamentado en quién es Cristo? Asegúrate que así sea. Asegúrate que lo que tú crees, lo creas en el fundamento de Cristo. Asegúrate que en lo que tú crees con respecto al perdón de tus pecados, de la manera de obtener la vida eterna y cuál es la manera de ir al Padre Celestial, sea conforme a la verdad de la Biblia, sea conforme a Cristo. Porque si no, será un camino errado, un callejón sin salida. Será una distracción. Quiero en segundo lugar mirar ahora el diálogo con Felipe, versículos 7 y 8. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. A mí más que alegrarme, me inquieta eso. Si ustedes me conocieran, conocerían a mi Padre. Henry, ya conoces a mi Padre. Wow. La pregunta es, ¿realmente conozco a Cristo? Miren la reacción de Felipe. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Como si estuviera pidiendo nada, una cosa sencilla. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. La situación de Felipe es similar a la de Tomás, pero es diferente en que no hay una contradicción y aparentemente hay como un buen sentimiento de Felipe, pues Felipe está pidiendo es que le muestren al Padre. Pero ¿saben cuál es el problema con Felipe? Que es el problema de la mayoría de nosotros los cristianos, que hay un conocimiento insuficiente de quién es Cristo.
Si Tomás está confundido, está despistado, porque habiendo oído, no ha entendido, Felipe, aunque tiene conocimiento, es un conocimiento deficiente. No ha entendido a cabalidad realmente quién es Cristo, el que está allí delante de él. Un conocimiento parcial, un conocimiento no claro, un conocimiento deficiente de quién es Jesús, también tiene a la gente hoy en día metida en muchos errores y en muchos problemas. Yo no sé si usted captó lo que Jaime dijo, que Dios es diferente a la creación. Porque hay mucha gente que hoy en día ve en el sol, en el río, en las plantas, en el mar, en la gaviota, en todo lo hermoso, ve a Dios. Y no es cierto. No es cierto. Dios es diferente a la creación y Dios es superior a la creación. En estos días alguien mandó en un chat unas medias verdades, pero las dañó porque decía, porque yo veo a Dios en ti. Mentiras. Dios es diferente y superior porque Él es santo, santo, santo. Él es fuego consumido. Y Felipe tiene un conocimiento escaso, un conocimiento parcial, un conocimiento deficiente, un conocimiento no claro. Nos mete en muchos problemas, aunque Felipe tuviera una motivación noble, querer ver al Padre. ¿Sabe lo que sucede? Que la falta de conocimiento de quién es Cristo termina siendo una oposición a la verdad. El que no conoce a ciencia cierta quién es Cristo se está oponiendo a la verdad. Es muy fuerte eso. Y escúcheme esto, todas las religiones, todos los cultos, todas las filosofías, todas las escuelas, todos los movimientos, todas las doctrinas que no están basadas realmente en la verdad de la Biblia, que tienen una comprensión deficiente de la Biblia, terminan tratando de añadir algún mérito a la obra de Cristo y terminan oponiéndose a la verdad de Cristo. Toda buena intención sin Cristo es una oposición a la verdad. Porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y esto a mí me preocupa mucho porque hay demasiado desconocimiento de la Biblia entre nosotros los cristianos. Demasiado. Estos eran hombres que habían caminado con Jesús ya 3 años y medio casi. Estos son hombres que han escuchado los sermones de Jesús, han visto los milagros de Jesús, han palpado las reacciones de Jesús, han percibido la actitud de Jesús y están confundidos y tienen conocimiento escaso. Por eso la respuesta de Jesús para Felipe es una advertencia para todos nosotros. Así que a partir de hoy, agréguele a su nombre Felipe. Tenemos que llamarnos así, Henry Felipe. ¿Por qué razón? Porque esto es una advertencia para nosotros. Jesús le dice en el versículo 9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Así que la pregunta es, ¿conocemos realmente quién es Cristo? ¿Hemos entendido su mensaje dado en el Evangelio? Pero lamentablemente el índice de desconocimiento de la Biblia en la iglesia cristiana es altísimo. Hasta en son de bromas puedo decirle, si Jesús viene pronto
y usted se encuentra con Abacú, ¿de qué va a hablar con Abacú si nunca le leyó su libro? ¿De qué va a hablar con Ageo o con Zacarías? Porque desconocemos mucho de la Biblia y toda la Biblia es Cristo. En toda la Biblia está Cristo. Es una sola gran historia contada por muchas pequeñas historias. La mayoría de los cristianos, lamentablemente hoy en día, viven más por la emoción que por la razón. La mayoría de los cristianos hoy dependen más de lo que sienten en el servicio de adoración. Muy pocos se preguntan, ¿lo que nos están enseñando desde el púlpito, desde el stage, tiene una buena exégesis? El mensaje que me dan es fruto de que han hecho un buen trabajo escudriñando la escritura, tienen unas buenas normas de exégesis de cómo leer y entender la Biblia para luego darme una correcta interpretación y para luego darme una correcta aplicación. Casi nadie se pregunta eso. Por eso es tan común hoy en día manipular con la Biblia y mal usar el mensaje bíblico, sacándolo fuera del contexto. La misma Biblia nos advierte que tenemos una tentación en estos días y es que queremos oír el mensaje que nosotros nos gustaría oír. El problema es que el mensaje que queremos oír no se conforma con la verdad de Dios. Así lo dice la Biblia. Dice 2 Timoteo 4:3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, no van a tolerar la sana enseñanza, la verdad de la enseñanza, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Muchas personas en este mundo están buscando llenar su necesidad de pertenencia. Cuando la gente ha tenido una buena infancia, cuando ha tenido un lindo recuerdo de un hogar paterno y materno, en alguna medida, cuando crece y se enfrentan los problemas, a la confusión, a las vicisitudes de la vida, de alguna manera genera una nostalgia por la seguridad que le brindaba ese hogar paterno donde estaba cubierto. El que no tuvo esa fortuna de un hogar que le haya brindado esa seguridad, sino que fue un hogar quebrantado, un hogar disfuncional, de todas maneras tiene esa añoranza de seguridad, de pertenencia, de identidad. Y si mi fundamento no es Cristo, entonces yo estoy propenso a hacer asociaciones que no son buenas. ¿Por qué razón la gente se asocia a una pandilla para hacer daño? Porque está buscando pertenecer. Están necesitando llenar el sentido de pertenencia, de destino. ¿Por qué la gente se asocia en relaciones amorosas dañinas, donde hay círculos viciosos de controlador y controlado, de abusivo y abusado, de violento y violentado? ¿Por qué la gente se asocia aún en iglesias donde no se toma el tiempo de preguntarse: ¿estoy conociendo a Jesús y me están enseñando realmente con una buena exégesis, una buena interpretación y una buena aplicación? ¿Realmente el propósito es mostrar a Cristo? ¿Por qué? Porque la gente necesita satisfacer su necesidad de pertenencia y de sentido de destino. Hay personas que están haciendo su mejor esfuerzo para sacar su vida adelante y la de los suyos en medio de las dificultades y los quebrantos de esta vida, pero no se han dado cuenta, como Felipe, que todo lo que necesitaba
era a Cristo. Él no necesitaba ver al Padre, porque sin darse cuenta, él lo estaba viendo. Él estaba escuchando al Padre. Él estaba interactuando con el Padre al conocer a Cristo. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida realmente es el fundamento de Cristo, entonces vamos a estar con un conocimiento insuficiente como el de Felipe y vamos a tener tendencias a asociaciones malsanas para llenar nuestro sentido de pertenencia y de seguridad. Pero qué bueno es que Jesús les dijo: no se angustien y llegarán a la casa del Padre, porque yo vuelvo por ustedes. ¿Cuál es la conclusión en esta mañana de este diálogo de Jesús? Yo anhelo y espero que oremos por esto, de que nuestra vida personal y que nuestra vida comunitaria como iglesia genuinamente vaya en esta dirección de mostrar a Cristo y que sea realmente para la gloria de Dios. Usted y yo somos responsables de mantener a esta iglesia en oración y pedirle al Señor: Señor, líbranos de nosotros mismos. Guárdanos de nuestro error y de nuestro pecado. Guárdanos de nuestro ego. Porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de la gloria de Dios, de la verdad de Dios y de que la gente venga y pueda identificarse con el sentido de pertenencia, de pertenecer a la familia de Dios, porque son identificados con Cristo Jesús. La iglesia puede desviarse, el pastor puede desviarse, los ancianos pueden desviarse y podemos convertir esto en un asunto meramente humano, cuando es un llamado del Evangelio. Y por eso, con temor y temblor, debemos orar los unos por los otros, porque no se trata de nosotros. Debemos entender que momento tras momento debemos seguir viviendo una vida como aprendices, como discípulos de Jesús. Ahora tenemos una enorme ventaja sobre Felipe y Tomás, porque ya tenemos la Biblia completa. Por favor, no deje que se le llene de polvo si usted la tiene así impresa, si es la manera como a usted le gusta leerla. No deje que sea la aplicación que usted menos use en sus aparatos, en sus devices, sino úsela con bastante frecuencia, de meditar en ella. Conocemos el camino, conocemos la verdad, conocemos la vida. Identifiquémonos. Luchemos con nuestra propia inclinación hacia el pecado. Luchemos con nuestro propio ego, luchemos con nuestra propia tendencia a desobedecer a Dios y consagrémonos y sujetemos eso en el temor del Señor mediante la verdad de su palabra. Que nuestra comunión personal, la suya allá en su casa, y nuestra comunión comunitaria genuinamente brinde eso, un verdadero sentido de identificarnos con Cristo, porque Él es el fundamento, nadie puede poner otro fundamento. Que la gente entienda lo que es ser miembro de la familia de Dios, que la gente entienda el llamado del Evangelio. Yo hay veces lucho porque hay veces percibo que la gente ve esto más como un asunto de religión, como un asunto de católico, presbiteriano, bautista, episcopal y tantas que hay. Pero aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de pertenecer a la familia de Dios, destinados a la casa del Padre, para poder recobrar aquello que se perdió en la sentencia del jardín del Edén,
cuando el ser humano fue desalojado de ahí. Que Dios nos dé la seguridad de que Él mismo es el que nos sostiene, de que Él mismo es el que nos guía a nuestra morada final, porque Él fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Que nuestra vida genuinamente esté fundamentada. Yo pensaba esta mañana mucho en ustedes los venezolanos. Cuánto anhelo genuinamente que Dios dé un cambio en Venezuela. Pero realmente su confianza final no está en ningún ser humano, en ningún gobernante. Dios quiera que venga un mejor gobierno, Dios quiera que vengan mejores tiempos, pero su confianza final, porque todos nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y nuestra verdadera seguridad está en Cristo, pase lo que pase. Por difícil que a veces sea nuestro camino, nuestra jornada, la realidad es que nosotros tenemos ahora una guía, un GPS, un GPS que no comete error. Es la Biblia que revela a Cristo Jesús. Y necesitamos es enamorarnos de eso. Vamos a trascender ese asunto de la relación con Dios simplemente para experimentar paz, protección, bendición, para que me vaya bien. Es mucho más que eso. Está bien que el niño esté demandando que el papá, la mamá lo carguen, lo cambien, lo alimenten, lo hagan dormir, porque es una criatura demasiado indefensa, pero sería muy malo que tenga 30 años y que siga demandando lo mismo. Tiene que madurar y tiene que darse cuenta que no es simplemente una relación en una sola dirección, sino que es una relación más de dar, porque fuimos creados para la gloria de Dios y para disfrutar de la comunión con Dios. Así que yo esta mañana les animo a que usted cuestione su fe. Le animo a que usted la compare con la de Tomás y Felipe. Le animo a que usted examine su vida a la luz de la enseñanza de la Biblia. Le animo a que desarrolle creencias y convicciones de acuerdo a la verdad de la Biblia. Y le animo a que se autoevalúe de cuánto conoce a Cristo Jesús. Si este año está conociendo más a Cristo, se está enamorando más de Cristo y está entendiendo más el carácter de Cristo, y si está viendo más a Cristo en la Biblia, y si está consagrándose en el poder del Señor para que Cristo sea el fundamento de todas las áreas de su vida. Le animo a que usted sea el portador de un mensaje y de un modo de vivir que invite a las personas a pertenecer a la familia de Dios. Dice Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Le animo que este resto de año genuinamente sea un desafío para que nosotros seamos hombres y mujeres verdaderamente fundamentados en el fundamento sólido. Tienes que decirte a ti la verdad de lo que no está caminando bien. Tienes que hablar con tu pareja de lo que no está andando bien. Tienes que hablar con tu familia de lo que no está caminando bien, y todo debe irse. Tienes que ver en tu vida laboral y en todas tus interrelaciones, porque todo debe realmente ajustarse a que Cristo Jesús sea el verdadero fundamento de todo cuanto somos. Puestos en pie, vamos a orar, por favor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque nos has permitido volver a un pasaje demasiado conocido y que neciamente nosotros hay veces lo hemos desgastado. Como una simple información de saber de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y lo pasamos muy rápido.
Pero Señor, eso tiene implicaciones muy profundas en nuestra vida. Lo único que yo puedo pedirte en esta mañana, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque no somos diferentes ni a Tomás ni a Felipe. Porque igual que ellos, muchas veces andamos confundidos, desorientados, despistados, mal informados, con conocimiento insuficiente. Y te tenemos a ti el tesoro más grande. Enséñanos a amarte. Enséñanos a abrazarte. Atráenos hacia ti y véncenos a nosotros mismos. Porque tú sabes la resistencia tan férrea, tan fuerte que hay dentro de nosotros mismos que se opone a ti. Límpianos y perdónanos. Y haz que tu gloria brille. Oh Jesús. Oh Jesús, que realmente tú seas el fundamento de todo en nuestra vida, que podamos consagrarnos y rendirnos a ti, y que esta iglesia, esta parte del cuerpo de Cristo Jesús sea guardada en tu providencia, en tu misericordia, para alumbrar con claridad y para que se trate de ti y de tu gloria. Y que la gente venga y corra hacia ti y se encuentre contigo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.